Muy bien, buenos días. Gracias a todos por su asistencia y muy especialmente a la doctora Alejandra Piñón por haber aceptado la invitación a participar en los seminarios académicos de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIPNOR. En esta ocasión, la doctora Alejandra Piñón nos dará la ponencia que lleva por título Florecimientos macroalgales en el Golfo de California. Y como es costumbre, primeramente me voy a permitir leer una reseña de la doctora para eh, poder dar inicio con el seminario propiamente. La doctora Alejandra Piñón realizó su doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Estudió la presencia y abundancia de florecimientos macroalgales y su relación con las fuentes de nutrientes en lagunas costeras del estado de Sinaloa. Colaboró en diversos proyectos sobre ecología trófica de la península de Baja California, particularmente sobre el uso de isótopos estables en sistemas marinos. Actualmente es parte del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California Sur, en donde continúa con la línea de investigación sobre macroalgas, y zonas costeras, ecología marina, contaminación acuática y redes tróficas. Es profesor investigador y es la jefa del laboratorio de macroalgas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con publicaciones arbitradas en su campo de estudio. Ha sido directora de tesis de licenciatura y de posgrado, además de participar en comités tutoriales de maestría y doctorado. La dinámica, pues ya la conocen todos ustedes, pero para quien esté por primera vez acompañándonos, después de la presentación de la doctora, daremos inicio a una sesión de preguntas, comentarios y dudas para que te las hagan directamente a la doctora. La manera de hacerlo sería mediante el chat, ahí vamos pidiendo la palabra, yo iré tomando nota, o lo pueden hacer también con la aplicación levantando la manita. Pues sin más, le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora. Adelante, doctora, por favor, si es tan amable y compartirnos su presentación. Sí, buenos días. Eh, Ahí ya ven la presentación. Sí, doctora, ya está la presentación. Ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Edgar, por invitarme a presentar aquí en su seminario. Como ya dijiste, yo les voy a platicar un poco de los florecimientos macroalgales en el Golfo de California. La mayoría de lo que les voy a presentar fue parte de mi tesis de doctorado. Me gusta presentar esta parte porque fue como inicié ya en lo que es la ecología de los florecimientos macroalgales. Por eso es que me gusta comenzar presentando esta parte. Entonces hoy les voy a platicar muy brevemente de qué son las algas, cuáles son los parámetros que se encuentran influenciando su crecimiento, porque esto lo vamos a encontrar muy relacionado con los florecimientos macroalgales. ¿Qué es un florecimiento macroalgal? Algunos estudios que se tienen alrededor del mundo, cómo es que iniciaron los estudios sobre florecimientos macroalgales, también los que se han realizado aquí en México y muy brevemente les voy a platicar sobre algunos estudios de isótopos estables. Entonces, bueno, ¿qué son las algas? Pues las algas, voy a leer la definición, esta es una de las tantas definiciones que hay sobre macroalgas, ya que es un grupo tan diverso que no hay un consenso sobre una definición en particular sobre qué son las algas. Pero en general se tiene el consenso de que es el nombre común empleado para designar a un conjunto extremadamente variable, heterogéneo y complejo de grupos de organismos autótrofos, los cuales realizan fotosíntesis a partir de la clorofila. Liberan oxígeno y cuentan con niveles de organización semejantes, y es muy importante que son producto de evoluciones paralelas. Esta es una de las tantas definiciones que vamos a encontrar sobre las algas. En general, las algas, bueno, y depende de qué autor se esté siguiendo, pero se dividen o se agrupan en tres divisiones: la división rodofita, la división clorofita y la división ocrofita. Y en particular, yo en esta plática voy a hablar sobre macroalgas y
en la división ocrofita es particularmente sobre la clase Pheophysia, que es que vamos a estar hablando. Cada división se va a distinguir por los pigmentos, que son las ficobiliproteínas para la división rhodophyta, que es el característico color rojo, para las clorofitas, que es el característico color verde, ya que dominan la clorofila A y la clorofila B, y para la división ocrofita dominan las fucosantinas, como los pigmentos principales. Pues bueno, las características comunes, bueno, hay micro y hay macroalgas. Yo voy a hablar solamente de macroalgas, que son conspicuas a la vista. Son organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis, son uno de los principales productores primarios del mar, están conformados por un talo y carecen de raíces, tallos y hojas, a diferencia de las plantas. Hay algunas formas que son unicelulares, pero la mayoría son multicelulares y son eucariotas. Tienen formas muy sencillas y a veces muy complejas. También van a presentar diferentes tamaños, desde pocos, incluso milímetros, centímetros, a muchos metros. Y en general las macroalgas las vamos a encontrar en el medio marino. Tienen una gran importancia ecológica, ya que, como les decía, son los principales productores primarios del mar, producen oxígeno, hacen la captación del dióxido de carbono, van a producir materia orgánica, son fuente de alimento para los herbívoros, también son refugio y hábitat para la mayoría de los organismos marinos. También tienen una importancia económica, ya que tienen diversos usos potenciales, bueno, incluso usos que ya se les da en la industria farmacéutica, en la construcción, en la industria electroquímica, en la restauración ambiental. Bueno, esta diapositiva en particular se refiere a los usos potenciales del sargazo, como ropa incluso y calzado, revestimientos antiincrustantes como biocombustible, etc. En general, yo ahora me voy a enfocar a los factores ambientales que son los que van a estar influenciando a las macroalgas. Debemos recordar que al ser organismos fotosintéticos van a estar influenciados directamente por la luz, o sea, necesitan estar siempre dentro de la zona fótica. Su presencia, distribución y abundancia va a estar relacionada también con la temperatura y la salinidad. También es muy importante que recordemos que para que haya macroalgas debe de haber un sustrato en donde puedan adherirse, y van a estar influenciadas también por la presencia de nutrientes, y particularmente hoy vamos a hablar del nitrógeno y del fósforo, ya que si estos se encuentran en exceso, o sea, estos nutrientes se encuentran en exceso en la columna de agua, vamos a encontrar que se van a desarrollar florecimientos macroalgales, que generalmente son de macroalgas efímeras de rápido crecimiento. Entonces, bueno, un florecimiento macroalgal se refiere a la presencia conspicua de macroalgas en zonas costeras, o sea, casi siempre son en zonas, como les decía, someras, en la zona fótica y donde haya un sustrato en donde adherirse. Estos florecimientos macroalgales pueden cubrir grandes extensiones de la línea de costa. Se conocen como macroalgae blooms o florecimientos macroalgales, y sus efectos negativos es que pueden llegar a desplazar a las comunidades bentónicas. Ya en casos extremos pueden ocasionar anoxia en las zonas en las que se encuentren. Entonces, estos florecimientos macroalgales se ha observado, se ha visto alrededor del mundo, que generalmente están conformados por especies del género Ulva, que son de los florecimientos macroalgales más comunes. También se ha observado florecimientos de especies del género Ulva, sobre todo del género Caulerpa, sobre todo la especie Caulerpa sertularioides. También se han observado especies del género Gracilaria y Espididia filamentosa, aunque también se ha observado que hay otras especies, principalmente de la división Rhodophyta y la división Clorofita, que pueden llegar a conformar estos grandes florecimientos macroalgales.
Bueno, ¿cómo es que surge el estudio de los florecimientos macroalgales o incluso la definición como tal? Se empiezan a estudiar en la década de los 90, ya que se observó en la laguna de Venecia en Italia, pues yo no he ido, pero todos hemos escuchado hablar de Venecia, y entonces se empiezan a dar cuenta que en los canales comienza a haber una aparición conspicua de especies del género Ulva, y entonces empiezan a dar cuenta que esta biomasa se incrementa exponencialmente y comienzan a hacer estudios y se dan cuenta que este incremento en la biomasa está directamente relacionada con las aguas residuales. Entonces, el incremento en la biomasa de Ulva está directamente relacionada con los nutrientes. Y de ahí es que bueno, ya había otros estudios que se habían hecho, pero ahí es que se comienzan a estudiar ya más en forma los florecimientos macroalgales. Hay otros trabajos que describen la presencia de grandes biomasas de Gracilaria y otras especies, por ejemplo, en Estados Unidos, en zonas costeras. Y se observa que son principalmente aguas que están ricas en nutrientes, generalmente derivadas de aguas residuales. Y pues estos crecimientos se dan principalmente en las zonas costeras por aportes de nitrógeno y también pueden surgir por un exceso de fósforo en la columna de agua. En México ya se habían hecho estudios que asociaban los nutrientes a las macroalgas. En, en el estero de Urias, en el estado de Sinaloa, en el Golfo de California, Ochoa Izaguirre había observado que los florecimientos macroalgales del estero de Urias estaban relacionadas con altas concentraciones de nutrientes. Pero también en el Golfo de California, hacia la zona más al norte, se habían observado grandes camas de Ulva lactuca, principalmente en zonas de surgencias. Aquí en la Bahía de La Paz se observó que el incremento de la biomasa de Ulva se dio a partir de escurrimientos ocasionados por el huracán Juliet, que hizo que estos escurrimientos trajeran concentraciones de nutrientes hacia la bahía y por lo tanto hubo unos grandes florecimientos de Ulva. En Sinaloa ya existían estudios sobre las comunidades macroalgales y pues ya se tenían estudios principalmente en el estero de Urias y la bahía de Mazatlán, pero en Sinaloa es un estado que tiene muchas lagunas costeras y no se tenían estudios sobre estas otras lagunas. Entonces se sabía que se encuentran grandes poblados, campos agrícolas muy grandes y un número muy importante de granjas camaronícolas y que todos, bueno, además de que eh, cercano a las lagunas costeras, bueno, los grandes poblados también conllevan a la presencia de la industria y todo esto aporta un exceso de nutrientes, o se había observado que aportaban un exceso de nutrientes a las lagunas costeras, pero se desconocía cómo estaba relacionado con las comunidades macroalgales. Entonces, las preguntas que se hicieron, o con lo cual empezó este trabajo, es que si dependiendo de la laguna, las actividades y la época del año, se podrían observar variaciones en las concentraciones de nutrientes de la columna de agua. Y además habría una presencia conspicua de macroalgas o florecimientos macroalgales, y estos tendrían una diferente composición de especies dependiendo de la laguna, la época, las actividades, y si se encontraría una relación entre los nutrientes y la biomasa macroalgal. Brevemente les voy a platicar del área de estudio, que fue en el estado de Sinaloa, de norte a sur. Se estudió la laguna de Oguira, Navachiste, Santa María la Reforma, Altata Ensenada, el Pabellón, Ceuta y Teacapán. En cada una de estas lagunas, excepto por Oguira y Teacapán, se escogieron varios sitios que fue donde se observaron florecimientos macroalgales. O sea, fuimos directamente sobre los sitios que ya se sabía o se había observado que tenían florecimientos macroalgales. En cada uno de estos sitios se tomaron datos de los parámetros físico-químicos en 3 épocas del año,
que son las secas, las lluvias y la época de frías, que pues de aquel lado en el continente son épocas muy marcadas. En cada sitio en donde se observó el crecimiento conspicuo de macroalgas se tomaron datos de temperatura, salinidad, nutrientes y sólidos suspendidos totales. En cada uno de estos sitios se tomó la biomasa macroalgal en estas 3 épocas del año y las macroalgas se muestrearon. Lo que se hizo fue tratar de medir el florecimiento macroalgal. Este se dividió en 3, digamos. Se midió el florecimiento a lo largo de la línea de costa y hacia adentro de la laguna costera, y se dividió se utilizó un transecto con 2 réplicas que estaba dividido en 5 puntos equidistantes entre sí. Y en estos puntos se obtuvieron macroalgas por colecta manual en 4 cuadrantes de 0.25 de metro cuadrado. En cada uno de estos cuadrantes, bueno, y dice que se obtuvo la biomasa, pero lo que se colectaron todas las macroalgas y posteriormente fueron pesadas en húmedo para obtener la biomasa. Y también se obtuvo una muestra para la determinación de especies y la obtención del peso seco. De los resultados obtenidos, pues no les voy a presentar todas las gráficas que se tuvieron, solamente destacar lo más importante, que es que sí se observaron algunos patrones consistentes con las épocas del año, es decir, bajas temperaturas en la época de frías y salinidades más bajas en la época de lluvias en los sistemas lagunares. O sea, en algunos sistemas lagunares la salinidad fue más baja que en otros. Sin embargo, cuando se llegó a hacer las observaciones sobre los nutrientes, pues no había un patrón estacional definido y tampoco espacial, aunque los nutrientes en general fueron altos. Para el nitrógeno se observaron valores mayores a 20 y para fósforo mayor a 1. O sea, estos ya son valores que se observan en aguas, pues iba a hablar de oligotrófico, mesotrófico, o sea que ya tienen unas concentraciones altas de nutrientes. Y sobre todo esto se observó en los sitios de Santa María la Reforma. Santa María la Reforma es una laguna muy grande y que tiene muchas actividades que se desarrollan alrededor de ella. Las especies que se encontraron con respecto a la biomasa macroalgal o con respecto a la comunidad de macroalgas fueron para la división clorofita. Se observaron varias especies de ulva, de Rhizoclonium, y la que presentó la mayor biomasa fue Caulerpa sertularioides. Para rhodofitas se encontraron las especies de Ipnea gracilaria y Espiridia filamentosa y una especie de alga verde azul. Entonces, bueno, aquí, déjenme poner el puntero. Aquí en esta gráfica, disculpen si no se ve muy bien, la saqué de mi tesis, creo. Pero aquí lo que quiero destacar es que dependiendo de la época del año, no sé, aquí para secas, lluvias y frías, se observa que hay una variación en la biomasa, pero no es consistente solo con el sitio o con la época. Sino que también depende de las especies cómo es que llevan este cambio en la biomasa dependiendo de la época del año. Entonces, bueno, se observó que, por ejemplo, algo de lo más, bueno, que yo quiero destacar es que para Oguira se observó claramente cómo hubo un cambio de la especie Espiridia filamentosa hacia el dominio completo de Caulerpa sertularioides hacia la época de más baja temperatura. Sin embargo, en Santa María la Reforma, que son estos sitios, se observó que la especie Gracilaria vermiculófila tuvo altas biomasas, sobre todo en la época de lluvias, y esto fue consistente hacia Altata, Ensenada del Pabellón, Ceuta y Teacapán. O sea, las especies que dominaron en este caso fueron Caulerpa sertularioides y Gracilaria.
Entonces, bueno, pues de esto se desprende que las mismas especies, bueno, yo le puse importantes, pero que son las que dominan sobre los florecimientos macroalgales de Sinaloa, son las mismas que se han reportado pues alrededor del mundo, aunque en sí los valores fueron más bajos que en otros países. Estos valores son en peso seco. Las especies prevén, bueno, y las biomasas que nosotros encontramos sí son más altas que las biomasas que se habían reportado previamente en la región. Y los patrones estacionales que observamos se pueden explicar por las variaciones de la temperatura y la salinidad, ya que hay especies que se ven más favorecidas por una temperatura o una salinidad que otras. Los valores que se encontraron de nutrientes son consistentes con los registrados para aguas eutrofizadas, ricas en nutrientes, aunque más bien hacia el mesotrófico, no hacia muy enriquecido. Y también se observó que la desaparición de algunos florecimientos y las biomasas bajas en la época de frías, pues están relacionadas con la estacionalidad propia de cada especie. También ya se había observado que en los florecimientos macroalgales alrededor del mundo se observa que hay una especie que es la que domina por sobre las otras. Solo 8 especies contribuyeron con más del 70% de la biomasa en un momento dado o en un sitio dado. O sea, no hubo un florecimiento macroalgal que se viera dominado por varias especies. La composición y la biomasa fue variable. Como ya les mencionaba, Gracilaria vermiculófila fue la especie más frecuente y abundante, aunque Caulerpa sertularioides fue la que presentó la mayor biomasa en la época de bajas temperaturas. Bueno, nosotros hicimos análisis de componentes principales, análisis multivariantes, en donde observamos que los nutrientes explicaban la mayor variación de la biomasa. Y por las concentraciones que obtuvimos, pues estos no son limitantes para el crecimiento de las macroalgas debido al exceso. Y esto ya había sido observado anteriormente por Ochoa Izaguirre y colaboradores. Bueno, entonces hasta ahí pues todo iba muy bien, pero surgió la duda de cómo podríamos estar nosotros seguros a partir del análisis multivariante que nos decía que la biomasa sí estaba relacionada con los nutrientes, cómo es que podíamos nosotros estar seguros que efectivamente esas macroalgas estaban siendo influenciadas por esas aguas ricas en nutrientes, que nosotros decíamos que esas aguas ricas en nutrientes provenían directamente de las actividades que se desarrollan alrededor de las lagunas costeras. Entonces se decidió que se iba a hacer el uso de isótopos estables para entender cómo el nitrógeno entra al cuerpo de agua y para nosotros ver si este nitrógeno era utilizado subsecuentemente por los productores primarios, en este caso las macroalgas, ya que se había observado que esto es de gran importancia al evaluar los impactos antropogénicos en sistemas costeros alrededor del mundo. Bueno, entonces, muy brevemente, pues los isótopos estables son formas de un mismo elemento. Tienen el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones y diferente masa atómica. La señal isotópica en estudios como el que yo les estoy presentando, ya se tienen valores conocidos para diferentes fuentes de nutrientes, que pueden ser de tipo natural o de tipo antropogénico. Los fertilizantes para la agricultura o aguas ricas en fertilizantes que se utilizan en la agricultura generalmente tienen valores cercanos a 0. Las aguas residuales tienen valores mayores a 10, dependiendo del tratamiento y el sitio en donde se le esté estudiando, porque alrededor del mundo se ha observado que tienen entre 10 y 20 o hasta más. Y las granjas camaronícolas tienen de entre 4 a 6. Los isótopos estables se reportan en partes por mil. Y de aguas oceánicas se ha observado que tienen una señal isotópica de alrededor de 3. Entonces, bueno.
Los isótopos se utilizan como un marcador para detectar las fuentes de nutrientes. Como ya les mencionaba, estas pueden ser naturales o de tipo antropogénico. Entonces, las aguas que provienen de la lluvia eh, generalmente tienen una señal isotópica de cero. Si nosotros tuviéramos una macroalga influenciada por estas aguas de lluvia, vamos a tener una señal isotópica de entre 0 a 3. Si estuviera influenciada por aguas provenientes de surgencias, que son ricas en nutrientes, que tienen una señal isotópica más o menos como de 6, pues nuestras macroalgas tendrían una señal isotópica de 6 a 7. Para aguas residuales, como ya les mencionaba, los valores van de 10 hasta 20 y entonces en nuestra macroalga nosotros observaríamos un valor de 10 a 20, dependiendo de la señal isotópica del agua y pues que observemos en las macroalgas. Las aguas de fertilizantes, bueno, hay que recordar que estas son fuentes puntuales, o sea, aquí nosotros vemos directamente cómo salen las aguas residuales y estas son fuentes no puntuales, o sea, esto se escurre hacia el subsuelo y posteriormente va a dar hacia las zonas costeras. Estas aguas, influenciadas por estas fuentes no puntuales, tendrían una señal aproximada de 3, por lo que nuestras macroalgas tendríamos de 3 a 4. Y las granjas camaronícolas, que en el estado de Sinaloa son muy importantes, pues tendrían una señal aproximada a 5. Perdón. Entonces, pues con esto en mente y después de hacer toda la revisión de qué era lo que íbamos a hacer, se seleccionaron solamente 3 lagunas costeras, que fue Santa María la Reforma, que nosotros ya sabíamos que cada uno de los florecimientos macroalgales, cuál era la influencia que tenían. Se escogió Altata Ensenada del Pabellón, aunque solo en la parte de, bueno, que se llama Ensenada del Pabellón, y en Teacapán. Cada uno de estos sitios, como les mencionaba, están influenciados por diferentes actividades antropogénicas. Aquí este estero se llama el estero del Tule y está directamente influenciado por las aguas residuales que provienen de la ciudad de Culiacán. Aquí también se tiene una zona muy importante de agricultura y aquí en el sitio 2 el florecimiento macroalgal está directamente influenciado por una granja camaronícola que se encuentra muy cerca de aquí y por los campos agrícolas que están aquí cercanos. O sea, nada más les voy a dar un ejemplo, que es este sitio. Esta información la pueden encontrar en el manuscrito que ya está publicado. Y bueno, en general lo que nosotros observamos es que efectivamente sí hubo variaciones del delta 15 de nitrógeno dependiendo del sitio y de las especies, lo cual nos estaba indicando que efectivamente teníamos diferentes fuentes de nitrógeno para las macroalgas. Entonces, en este sitio que yo ya les mencionaba, se observó que Gracilaria vermiculófila tuvo altos valores del delta 15 de nitrógeno, que fue de 13.6. Entonces, si recuerdan, ese es un valor que es similar a los reportados por zonas influenciadas por aguas residuales. Entonces, como ya les mencionaba, bueno, ya en otros estudios que ya se habían hecho en la región, este sitio está directamente influenciado por las aguas municipales que se descargan del estero del Tule y que justo aquí en el área de descarga tienen una señal de 16 partes por mil. Bueno, entonces este fue el trabajo que derivó de mi tesis de doctorado, que ya la hice hace mucho tiempo, pero pues me gusta explicar esta parte porque de aquí es de donde surgen los estudios que se han hecho posteriormente. Posteriormente estuve colaborando en el laboratorio de macroalgas del CIBNOR y entonces yo me uní a los monitoreos que se estaban llevando a cabo en 3 sitios de la Bahía de la Paz, que fueron San Juan de la Costa en el Malecón y allá por Heréndira, aquí en la Bahía de la Paz.
Entonces, se observó que estos florecimientos estuvieron conformados por especies del género Ulva, Espiridia filamentosa, y también se observó Caulerpa sertularioides, que es esta que se ve aquí en la imagen. Y estos son los florecimientos que se pueden observar aquí en el malecón de la Bahía de la Paz. Entonces, de esto se derivó una tesis en donde se encontró la relación de la biomasa macroalgal con los nutrientes en la Bahía de la Paz. Nada más que acá, aunque aquí se ve mucha biomasa, nosotros, o sea, nuestro objetivo era ver la biomasa que está todavía unida al sustrato, y estas biomasas fueron menores a las reportadas para otros sitios. Posteriormente me vine al laboratorio de macroalgas del CICIMAR, y aquí continuamos con el monitoreo de las comunidades macroalgalas y particularmente de las especies del género Ulva. De aquí se derivó otra tesis y varios manuscritos en donde se encontró que las relaciones de la cobertura de especies de Ulva estaba relacionada con parámetros hidrográficos de la Bahía de la Paz. También aquí se encontró que las señales isotópicas de diferentes especies del género Ulva se relacionaban con las fuentes de nutrientes en cada uno de los sitios en donde estaban siendo muestreadas. También se observó que la biomasa de especies del género Ulva iba a variar dependiendo del sitio y la época de colecta. Y bueno, pues se continúa con el monitoreo a la fecha de sitios con presencia de florecimientos macroalgales aquí en el laboratorio de algas del sistema. Y bueno, pues todo esto ha sido posible pues gracias al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en la Unidad Académica Mazatlán, en donde fue que inicié con estos estudios, al CONACYT, al CIPNOR y al CICIMAR IPN. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a dar entonces comienzo a la sesión de preguntas, comentarios, algo que quieran precisamente externarle a la doctora. Les pediría lo fueran pidiendo su participación por el chat o en su defecto con levantar la manita de la aplicación si son tan amables. Vamos a dar un poquito de tiempo para ver quién se anima, ¿verdad? A hacer la primer participación. Estoy revisando también la parte de que alguien ha levantado la manita. Lo que pasa es que tengo que estarme cambiando de ventana. Entonces, a ver, permítanme. Marcelo, si eres tan amable en abrir tu micrófono, por favor. Buenos días a todos. Doctora, buenos días. Gracias por su plática. Mi pregunta es, después de todos estos estudios que nos estaba comentando acerca de lo, de la relación que existe entre estos florecimientos y los puntos de aporte de residuos, Sí. ¿existe ya alguna asociación que hayan ustedes notado o alguna asociación con algún grupo de peces o algunos organismos o viceversa, algún desplazamiento de alguna otra especie que ya hayan notado durante estos estudios? No, pues de asociaciones con otras especies, la verdad no nos hemos enfocado a ese estudio. Lo que sí observamos es que, mm, bueno, hay algunos florecimientos que están conformados por Acanthophora spicifera, que es una especie invasora. Bueno, es una especie no nativa, pero aquí en la Bahía de la Paz todavía no es invasora. O sea, lo que nosotros hemos observado es que a pesar de estar relacionados estos florecimientos con el incremento de nutrientes, todavía se conserva como una salud
una buena salud de la comunidad macroalgal, porque no se ha observado el desplazamiento o el exceso de una biomasa de una especie que domine por sobre las otras y las desplace. Entonces, bueno, pensamos que todavía se conservan condiciones de oligotróficas a mesotróficas, que sí hay exceso de nutrientes en algunos sitios, pero estos todavía no son excesivos. No sé si contesta su pregunta. Sí, sí, doctora. Precisamente para allá iba porque al final de cuentas, bueno, si están relacionados con las descargas y ocurren estos florecimientos, estos bloom, y si efectivamente pues no están afectando a otras especies, habrá también la posibilidad en el caso de que estas algas tengan algún uso, eh, de utilizar de aprovechar, vaya, este fenómeno que se está presentando, dándole un uso específico a estos florecimientos. Sí, bueno, de hecho aquí en el laboratorio de macroalgas yo no platico de esa parte porque no, o sea, yo solo me integré a trabajar aquí en el laboratorio, pero la doctora Margarita Casas, ella durante mucho tiempo se ha dedicado al estudio de los usos de las macroalgas, sobre todo de Sargassum. El penúltimo estudio se hizo con especies del género Ulva, y entonces estos estudios van enfocados a la alimentación de especies pecuarias y de especies, se me fue cómo se dice, pero bueno, de alimento de pollos de engorda y gallinas de postura. Entonces sí se tienen esos estudios. eh, pues todavía no sabemos cuál será el siguiente paso a ese respecto, pero sí se estudia esa posibilidad de la utilización aquí en la Bahía de La Paz. Gracias, doctora, muchas gracias. Sí, bien. Gracias, Marcelo. Hay otra participación de Gabriel Carrera y pregunta, me voy a permitir leerla porque no tiene micrófono y dice, Sí. eh, ¿tienen repercusiones estos florecimientos y si se le está dando algún manejo o uso a los florecimientos de las macroalgas? Es un poquito similar quizá a la última parte, pero sobre todo también la primera de ellas dice que si los florecimientos tienen algunas repercusiones. Sí tienen repercusiones. Aquí o sea, en México, en los estudios que se ha hecho, no se han observado que hayan llegado a desplazar alguna comunidad en otros lugares de alrededor del mundo, porque este es un fenómeno muy común, cada vez es más común. Sí se ha observado que desplaza especies del bentos, que pueden ser incluso peces o invertebrados. Eh, Hay estudios que se tienen sobre el desplazamiento o el cambio de arrecifes de coral a macroalgas. Entonces sí tienen repercusiones y no es atendido el problema principal, que es la eutrofización por descargas principalmente de aguas residuales. Que pueden ser aguas residuales de poblados cercanos o de ciudades cercanas, o aguas residuales provenientes de la industria, como las granjas camaronícolas o incluso las granjas, estas que se tienen flotantes de atún y así. Entonces sí tienen, pero aquí en la Bahía de La Paz no se ha observado, bueno, incluso tampoco en los estudios que hicimos en Sinaloa se observó que tuvieran repercusiones negativas o en un corto plazo. Muy bien, menciona Gabriel que muchas gracias, doctora. Sí, con No sé gusto. si alguien más tenga alguna otra participación.
Vamos a dar un momento más. Si no hay ninguna participación, bueno, estaremos concluyendo con el seminario. Veamos. Está un poquito lenta mi máquina, disculpen, pero a ver, estoy checando la otra parte. Bueno, parece que no hay ninguna otra participación. En ese caso, bueno, pues estaríamos dando por concluido el seminario. Obviamente, agradecerle a la doctora Alejandra que nos haya dado esta ponencia, que haya aceptado participar con nosotros y pues esperamos próximamente tener nuevamente su participación con nosotros. Muchas gracias a todos también, todos los asistentes y estaríamos viéndonos hasta el día miércoles, el próximo miércoles para otro seminario de la Academia de Ecología Aplicada. Les agradezco mucho a todos su asistencia y doctora, mil gracias. No sé si desea hacer algún comentario final y en el transcurso del día le estaríamos haciendo llegar también su reconocimiento. Adelante, doctora. Pues muchas gracias y pues nada más agradecer la invitación a participar en el seminario. Espero que les haya gustado y pues espero verlos pronto. Muchísimas gracias, por supuesto que sí, todos estos temas son de muchísima utilidad pues bueno, es muy diverso el abanico de opciones que tenemos en la academia, precisamente de ecología aplicada, entonces todo esto es pues muy bien recibido. Muchísimas gracias y con esto damos por concluido el seminario de este día. Gracias a todos, hasta luego.